Palestina no es más que un reemplazo de Israel y el Islam no es más que un reemplazo del judaísmo. Así que el mundo no está entendiendo esta dimensión religiosa. Y por supuesto, Palestina es una idea atractiva. ¿Sabes? Hamas no cree en el nacionalismo en absoluto. La hermandad musulmana ni siquiera cree en el nacionalismo. Así que saben que es una ficción. Saben que es una ficción. No la elogian, pero saben que es una herramienta muy poderosa. Vamos a entrar en este tema de lo que quieres decir cuando dices que el palestinismo o la identidad palestina son algo ficticios o artificiales. Por supuesto, el nombre Palestina viene en parte de los romanos, quienes tomaron el antiguo nombre de los filisteos, los enemigos de los israelitas. Y los romanos imponen este nombre a esta región como una forma de castigar a los judíos por las revueltas judías bajo el Imperio Romano. Así que el nombre no viene de los árabes, viene de los filisteos, que eran un pueblo europeo con raíces en el Egeo. Eran conocidos como los pueblos del mar, de ahí viene el nombre. Creo que lo que estás diciendo es que ese nombre fue una especie de castigo por parte de un imperio. Se ha adoptado en la era moderna, pero nunca existió una nación palestina, nunca hubo un pueblo que se definiera como palestino. Lo que tienes son árabes de la región que viven en esta tierra, pero eso no les da automáticamente derecho a tener su propio estado. Hay muchas personas que viven en otros países y no pueden exigir automáticamente un estado, pero en este caso, tienes a este grupo de personas que está afirmando una especie de identidad nacional. Somos palestinos. ¿Eso es lo que quieres decir cuando dices que el palestinismo es una especie de ficción? Es una identidad inventada y es tan escurridiza que podría significar cualquier cosa, porque cualquiera puede simplemente ponerse una kufilla y convertirse en palestino. ¿Sabes? Yasser Arafat, el creador o digamos el padre de la revolución palestina, era un hombre egipcio. En su acta de nacimiento decía egipcio. Los líderes de Hamas, desde Sinwar hasta Haniyeh, en sus actas de nacimiento decía egipcios. Cuando yo nací, en mi acta de nacimiento decía Jordano. Cisjordania pertenecía a Jordania. No pertenecía a algo que solía conocerse como Palestina. Palestina nunca fue un estado soberano, y los palestinos no son una nación. Es un movimiento político. E incluso cuando a Yasser Arafat le preguntaron una vez después de declarar la independencia en 1988, le preguntaron, ¿qué es Palestina? ¿Cuáles son las fronteras? Él dijo, Palestina es donde quiera que haya palestinos, así que ni siquiera definió las fronteras. Y hoy tenemos una nueva generación de palestinos en todo el mundo que se identifican con la narrativa de la víctima, en su mayoría un trauma autoinfligido, una catástrofe autoinfligida que está inspirada por la violencia. Y les conviene mantener en marcha el ciclo de violencia. No quieren romperlo porque hay muchas personas y fuerzas que han estado explotando esta tragedia. Y cada vez, si solo fuera entre los árabes y los judíos, el problema se habría resuelto hace mucho tiempo, hace 77 años. Esa fue la propuesta de las Naciones Unidas. Dividamos la tierra, esta parte para los árabes. Y por cierto, como te dije antes, era la mejor parte, el suelo más fértil. Pero los árabes rechazaron eso. El problema era entre Israel y los países árabes. No existía Palestina en absoluto. Pero entonces nació la identidad palestina cuando se fundó la OLP en 1964 y poco después Yasser Arafat usó la kufilla, que es un símbolo iraquí proveniente de Kufa, y se convirtió en el símbolo de los palestinos. Tomó una bandera jordana y le quitó la estrella y se convirtió en la bandera palestina. Nunca existió antes y solo se presentó como un movimiento hostil para reemplazar a Israel, no para construir una nación que pueda prosperar y desarrollarse en paz, en una relación pacífica con Israel. Así que puedo seguir y seguir para siempre sobre esta fuerza, y ahora es su lucha. Y de nuevo, como dije, no es más que silabismo. Dije, no es más que silabismo. Dije, no es más que silabismo. Trauma infligido. Catástrofe autoinfligida que siguen repitiendo una y otra vez. Y Gaza es solo el último capítulo en su cómic.
Así que cuando tienes a un pueblo que no se preocupa por sus hijos y todo su enfoque es la causa y la continuación de esta causa llena de ira, yo no tengo responsabilidad por la causa. No tengo respeto por esta gente. No me importa qué tipo de identidad tengan. Incluso si fueran un grupo étnico legítimo, aún tendría un problema con ellos. ¿Sabes? En Israel, toda la nación protege a los niños. Es una prioridad. ¿Por qué Israel quedó devastado el 7 de octubre? Porque el pueblo judío vio a niños judíos siendo secuestrados, bebés y recién nacidos quemados vivos, mujeres violadas. Por eso el país estaba así. No hay manera como nación de coexistir con estas personas. Israel, de buena fe, permitió que Yasser Arafat y los demás palestinos vinieran desde fuera, con la esperanza de que esto resolvería el conflicto. Pero cuando regresaron en Oslo, hace unos 33 años, en lugar de paz, lo convirtieron en un baño de sangre. Así que los palestinos, ellos son invasores. Ellos no son. Nosotros no somos palestinos. Cuando nací no había nada escrito en mi frente que dijera palestino. Mi etnia es árabe, mi idioma es árabe, nuestra cultura es árabe. Si somos algo, somos árabes. Pero los palestinos, esto es algo que viene de Rusia, de China, de la República Islámica, de yihadistas, de comunistas y ahora de buscadores de fama en Estados Unidos. Cualquiera puede ser palestino. Y hoy en día, muchísimas personas en todo el mundo se identifican como palestinos. Y no sé qué puede realmente satisfacer su imaginación. ¿Qué puede realmente satisfacer su imaginación? ¿Qué puede realmente satisfacer su imaginación? Ambiciones, especialmente cuando por naturaleza están en conflicto. Si no tuvieran un enemigo común, Israel, se matarían entre ellos. Comunistas y yihadistas, totalmente opuestos entre sí. Nunca podrían encontrarse, pero cuando encontraron en Israel a un enemigo común, trabajan juntos. Si les quitas ese enemigo común, se destruirían entre ellos. Entonces, ¿qué es ser palestino? Esta es una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo. Y los autoproclamados palestinos, aparentemente, son aquellos que se sientan cómodamente. Esos son los que se sientan en el extranjero, esperando que los niños, no solo los niños de Gaza, sino también los niños judíos, paguen las cuentas de su avaricia. Mi esposa estaba aquí. Estábamos teniendo una conversación sobre la línea moral entre ambos lados, y ella planteó una pregunta interesante. Ella dijo, ¿por qué Israel no toma rehenes? Me lo preguntó. Es una pregunta un poco sorprendente, ¿verdad? Y estuve tentado a decir y empecé a decir, bueno, eso es porque Israel no hace ese tipo de cosas. Pero ella dio una respuesta diferente. Ella dijo, Israel no toma rehenes porque no serviría de nada. Porque para una sociedad que, como acabas de decir, es indiferente a la vida y al destino de sus propios hijos, tomar rehenes, ¿a quién le importa? Entonces, en otras palabras, estás tratando con dos sociedades que parecen completamente diferentes en cuanto a los valores humanos. Mi pregunta es esta. Si Hamás fuera, digamos que de alguna manera pudiéramos simplemente restar a Hamás de Gaza, eliminar toda la influencia de Hamás de Gaza. ¿No es cierto que Gaza seguiría siendo una sociedad sumamente tóxica y disfuncional, incluso sin Hamás? Como te dije antes, Gaza es un caldo de cultivo. Incluso si se elimina a Hamás, mañana habrá otro grupo radical. Quizá hoy sean islamistas o yihadistas. Mañana estaremos lidiando con comunistas que podrían ser mucho más peligrosos que los yihadistas y mucho más sofisticados en su forma de hacer la guerra, y nunca podremos terminar. Lo que está pasando en Gaza en este momento creo que es realmente importante. Toda una sociedad ha sido secuestrada por terroristas, sin importar su ideología. Todos están de acuerdo en que la sociedad debe luchar hasta la muerte. Su objetivo es destruir Israel, no construir un Estado palestino. Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente permitir que esos radicales, esos terroristas, sigan con este juego. ¿Y cuánta sangre derramada satisfaría su ambición? Y digamos que incluso si lograran destruir Israel eventualmente, Dios no lo quiera, ¿se detendrían ahí? Mira lo que los palestinos hicieron en Jordania. Mira lo que los palestinos hicieron en Líbano, donde sea que vayan. Y de nuevo, los palestinos, no como grupo étnico, sino los ideólogos palestinos que básicamente, y en la mayoría de los casos, están en contra del sistema. Palestina no representa el orden, representa el caos. Y los palestinos aman el caos porque es el único lugar donde pueden prosperar. He estudiado la Revolución Palestina y he sido testigo de la Revolución Palestina. Es una revolución por el simple hecho de la revolución.
No es una revolución por el bien de un Estado. La condición de Estado, eso es solo una idea elegante. La resistencia es una idea elegante. Ni siquiera pertenece a idea. Ni siquiera pertenece a idea. Ni siquiera pertenece a la región. No existe tal cosa como resistencia en árabe. Es un término importado de los soviéticos. Entonces, ¿dónde pueden detenerse? Y si les doy Israel, si les doy la tierra de Israel, la tierra de Siria, la tierra de América, ¿crees que este tipo de mentalidad realmente gobernaría gobiernos? Son incapaces de formar una nación, no tienen ninguna cualidad, no están calificados. Te estoy hablando de una sociedad salvaje que en realidad alaba a los terroristas suicidas como mártires. Y justifican y legitiman el sacrificio de los niños, poniendo a los niños en peligro, la base misma, lo más fundamental de cualquier sociedad. ¿Cómo puedo confiar en estas personas siendo mis vecinos? ¿Estas personas siendo mis vecinos? ¿Estas personas como mis vecinos? ¿Puedo confiarles algo a estas personas? Y esos líderes occidentales que solo quieren entregarles un estado, piensan que van a calmar a la bestia, están alimentando a la bestia, están premiando el terrorismo y van a provocar más caos. Sabes, Líbano fue un país cristiano muy hermoso en algún momento. Antes de que los palestinos fueran expulsados por los jordanos de Jordania por los crímenes que cometieron allí, el rey los invitó como huéspedes. Y en poco tiempo, Yasser Arafat y los palestinos intentaron derrocar al rey, y el rey no quería matarlos, así que los expulsó. ¿A dónde escaparon? Se fueron a Líbano. Líbano era el río del Medio Oriente, un país cristiano, lleno de vida, lleno de cultura. En poco tiempo, convirtieron a Líbano, especialmente Beirut, en escombros. 15 años de guerra civil. Esto es lo que los palestinos hicieron en Líbano. Y hoy, algunos occidentales están muy emocionados con esta nueva causa que simplemente están importando. Tienen la capacidad de convertir a Europa, a Estados Unidos, en escombros. No necesariamente del mismo modo en que lo están haciendo aquí en Medio Oriente. Es solo la narrativa de la víctima. No debería difundirse. El adoctrinamiento lleno de odio, el sentimiento de derecho a la venganza, el sentimiento de derecho a la compensación, especialmente cuando está impulsado por la yihad. Ahora se hace en nombre de Alá, no solo en nombre del nacionalismo. Entonces, ¿quiénes son? Y tienen un liderazgo. ¿Y qué quieren en su revolución? Todo lo que vimos a lo largo de la revolución es que los líderes revolucionarios se vuelven muy ricos, multimillonarios, y los niños pobres viven en la desesperación. Y mantienen a la gente en la ignorancia como caldo de cultivo para su terrorismo, porque de lo contrario, no van a encontrar el combustible humano o el sacrificio humano necesario para la continuación de su causa interminable. Por eso cuestiono su identidad. Y los conozco de primera mano. Ojalá tuvieran un liderazgo legítimo. Ojalá tuvieran una meta. Ojalá tuvieran una brújula moral. Ojalá tuvieran al menos un punto intermedio donde Israel pueda reunirse con ellos y podamos terminar esto solo a través de negociaciones. Pero esta es toda una sociedad que se está suicidando y esto tiene que parar. Creo que todo lo relacionado con Palestina y el palestinismo debe ser discutido libremente, lejos de la tragedia de Gaza. El hecho de que yo cuestione cómo un enorme campo de refugiados fue mantenido por las Naciones Unidas, por todos aquellos que han estado explotando el conflicto para mantener la tragedia, debió haber sido desmantelado hace 77 años. Pero mantienen a una primera, una segunda, una tercera y hasta una quinta generación de migrantes, de refugiados amín, para conservar el estatus de refugiado, no solo en Gaza, también en Cisjordania, en Siria, en Jordania, en Líbano. Estas personas merecen algo mejor, merecen vivir. Los países vecinos no pueden recibirlos. Aquí es donde pertenecen. Su identidad es árabe. Pueden integrarse perfectamente. Y hoy, no creo que Israel pueda permitirse mantener este caldo de cultivo cerca de sus fronteras. No creo que sea justo. No después del 7 de octubre. La mayoría de la gente no vio lo que pasó el 7 de octubre. Yo lo vi de primera mano y también conozco la cultura. Y yo estoy a favor de la separación porque ha pasado casi un siglo. Y un siglo puede enseñarte algo. Si ellos han estado rechazando la convivencia y quieren continuar esta lucha por 100 años, ¿crees que otros 100 años harán la diferencia? Ellos llegarían a darse cuenta de que nosotros no tenemos otra opción más que coexistir con nuestros vecinos y aceptarlos por su identidad religiosa y étnica.
O van a seguir adaptándose a la ideología islámica que demoniza a los judíos, deshumanizándolos en nombre de Palestina. Pero en esencia, es una guerra islámica que ha estado ocurriendo durante 14 siglos. Hamás nombró su ataque en referencia a la mezquita de Al-Aqsa. Dijeron el diluvio de Al-Aqsa, aunque ellos controlan la mezquita, y esa mezquita está construida sobre el templo judío. Y el Estado de Israel les permitió adorar libremente y no permite que los ciudadanos judíos entren realmente a la mezquita para no ofender a los musulmanes. Cuando Israel capturó Jerusalén después de la guerra de 1967, los generales judíos entregaron las llaves a los musulmanes como un gesto pacífico para decirles, es de ustedes. No estamos aquí para conquistar su religión. ¿Pero crees que esto hizo que los musulmanes retrocedieran o entendieran el mensaje pacífico? No, han estado culpando y dicen que la mezquita de Al-Aqsa está bajo ocupación, aunque a los judíos no se les permite entrar. Esta es la realidad. Es una guerra religiosa, pero solo de un lado, no del lado judío, es del lado islámico. Y en el Islam nunca ha existido algo llamado Palestina. Ni siquiera tienen un nombre que describa esta tierra. La llaman Bait al-Maqdis, que significa algo así como el sitio sagrado. Ese es el nombre que le dio el Corán. No tienen una definición real ni un nombre islámico para la tierra. Sin embargo, es un robo de propiedad, es un robo de identidad. Palestina no es más que un reemplazo de Israel, y el Islam no es más que un reemplazo del judaísmo. Si tomas todas las cosas que los musulmanes y el Islam le robaron a otras culturas, a otras religiones, el Islam no se quedaría con nada. No hay nada original en él. Volvería a ser un ídolo enterrado en la arena, en el desierto árabe. Esto es lo que es el Islam. Todo es prestado, robado del cristianismo, robado del judaísmo, robado de otras religiones. Y lo mismo están haciendo en la India, robando propiedades, robando identidad. Así que el mundo no está entendiendo esta dimensión religiosa de esto. Y por supuesto, Palestina es una idea atractiva. Sabes, Hamás no cree en el nacionalismo en absoluto. La hermandad musulmana ni siquiera cree en el nacionalismo. Así que saben que es una ficción. Saben que es una ficción, no la elogian, pero saben que es una herramienta muy poderosa. Sabes, mi padre, que es uno de los fundadores de Hamás, solía decir, no creemos en Palestina, no creemos en las fronteras políticas. Él cree en el califato islámico que abarque el mundo, la tierra, con un solo liderazgo. Esa no es la ambición israelí. Israel estaba muy satisfecho con un pequeño pedazo de su tierra histórica y estaban dispuestos a coexistir con los árabes. ¿Pero son solo los árabes o es el Islam? ¿Es el comunismo? ¿Es ahora la nueva generación la que ha sido adoctrinada y radicalizada para simplemente odiar a los judíos? Y no saben por qué odian a los judíos. Ellos piensan que odian a los judíos porque los judíos mataron a los niños de Gaza, ignorando y negando la responsabilidad de una sociedad que es imprudente al poner a los niños en peligro. Así que no sé cuánto tiempo tomará convencer a esa generación. Y si no quieren escuchar, ese es su problema. Sabes, Israel es una fortaleza y nadie puede penetrarla. Es una nación muy fuerte, con la inteligencia más poderosa, con el ejército más fuerte, con la economía más fuerte, totalmente independiente si el mundo decide sancionar a Israel. Pero, ¿podemos decir lo mismo de Europa? ¿Podemos decir lo mismo de Estados Unidos? Y hoy en día, tantos países han estado traicionando a Israel, apuñalando a Israel por la espalda. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Y cuál es la alternativa? Sancionar a la minoría más exitosa con la mayor contribución a la vida, a la civilización, para reemplazarla ¿con qué? Con aquellos que solo quieren comprar todo, que piensan que todo se puede comprar con el dinero del petróleo y el gas. Si eso es lo que quieren hacer, yo solo les deseo buena suerte. Pero aquí me quieren y yo quiero a la gente de aquí. Y si no tengo otra opción más que quedarme en esta tierra, entonces me quedo en esta tierra por la eternidad. No necesito ir a ningún otro lugar. Creo que lo que estás diciendo es que Israel, lejos de ser el problema, en realidad es la solución.